reposo en medio de la dificultad. Reposo en medio de la dificultad. Porque a pesar de estar experimentando un tiempo de crisis mundial, sí podemos, sí se puede disfrutar del reposo divino, aún y cuando estemos atravesando, estemos experimentando situaciones difíciles o situaciones dolorosas para nosotros, para los nuestros o para otras personas. Sí podemos, en tiempo de dificultad, disfrutar del reposo de Dios. Y quiero llevarle al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 33, en el verso 12 al 14, dice la Escritura: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, dijo Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Jehová le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios trae descanso a nuestra vida. La presencia de Dios tiene la capacidad de provocar el descanso que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestras emociones necesitan en un tiempo de dificultad. Reposo en medio de la dificultad. Reposo significa eso. Descanso significa paz, significa quietud. Podemos tener eso a pesar de las situaciones o las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Dios sabe que los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros son pensamientos de paz y no de turbación. Son pensamientos de bien y no de mal. El Dios que tenemos no es un Dios de turbación. El Dios que tenemos es un Dios de paz. Y como Dios es un Dios de paz, significa que esa paz usted y yo la podemos recibir en nuestros hogares, en nuestras casas. Podemos recibir de esa paz que no da el dinero, de esa paz que no da el ser humano, de esa paz que solamente Dios puede dar. La pregunta es: ¿qué hacer para que el reposo de Dios sea una realidad en nuestra vida? ¿Cómo entrar en el reposo de nuestro Señor Jesucristo? Le quiero compartir 3 maneras de poder recibir la paz que viene del cielo. La primera de ellas: aprendamos a desarrollar virtudes y principios cristianos. No se puede disfrutar de la paz de Dios si no aprendemos a practicar, a desarrollar principios, valores, virtudes cristianas. El libro de Samuel, capítulo 25, y vamos a ir leyendo algunos versículos entrelazados. Samuel capítulo 25 versículo 2, dice la Escritura: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón
se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, dice la escritura, que era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada le declaró a su marido Nabal. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y dijo estas palabras: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que Nabal tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y dice la escritura en el versículo 38: y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. La Biblia narra esta historia. Muchos la conocemos. Dice la historia que el rey David llegó a un lugar y que mandó a unos jóvenes donde Nabal a pedirle agua, a pedirle comida porque estaban hambrientos. Y cuando los jóvenes llegaron donde Nabal, dice la escritura que Nabal no los quiso, no les quiso bendecir. Y dijo este hombre: a saber qué delincuente, qué malvado es ese David que anda huyendo. ¿Y por qué yo le voy a dar de mi comida a gente que no conozco? Y no les dio ni siquiera una tortilla. Y la escritura dice que Nabal era hombre rico. Pero Nabal estaba casado con una mujer muy digna, una mujer temerosa de Dios, llamada Abigail. Y Abigail no estaba cuando los jóvenes llegaron, pero cuando llegó se dio cuenta. Y esta mujer, sin decirle nada a su marido, preparó toda la comida que hemos mencionado para el rey David y sus hombres. Y muy de mañana, a las 4 de la mañana seguramente, en varios asnos cargaron la comida con varios siervos de ella, y ella agarró camino donde el rey David. Una mujer noble, una mujer pura, una mujer temerosa de Dios, una mujer virtuosa, casada con un malvado, casada con Nabal. Y como dice ella misma, Nabal significa testarudo, terco, necio. Y esta mujer llega donde el rey David y le dice: pero lo que me llama la atención
es que dice la Escritura que cuando esta mujer estaba del larguito y no había visto al rey David, se inclinó rostro a tierra en una muestra de reverencia espiritual. Y le dijo: no haga caso, mi señor, de este hombre perverso. Ella misma reconoce que su marido es perverso, necio, terco. Yo no estaba cuando los jóvenes que tú enviaste llegaron a mi casa, le dice. Pero yo he preparado esta comida, le dice. Es más, le dijo esta mujer, te pido que me perdones mi pecado. Ella no había cometido ningún error, pero su marido sí. ¿Por qué saco esto? Porque necesitamos aprender a desarrollar virtudes y principios cristianos. Si queremos disfrutar de la paz de Dios, del reposo de Dios en este tiempo tan difícil, necesitamos nosotros practicar principios, valores, virtudes cristianas. Por ejemplo, principios de sujeción, de honra y temor a Dios. Abigail demostró que era una mujer sujeta a los principios de Dios. Demostró que era una mujer temerosa, una mujer que honra a Dios y que honra a los hijos de Dios también. El temor a Dios y la honra a Dios está en que esta mujer, cuando ni siquiera estaba tan cerquita del rey David, dice la Escritura que se postró rostro a tierra. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba reconociendo que estaba frente a una autoridad espiritual, estaba frente al rey y lo honró. Principios de humildad, principios de servicio, principios de respeto, principios de sabiduría, principios de sensatez fueron parte de esta mujer. Una mujer sabia, una mujer sensata, una mujer que sabía servir a los demás, una mujer que conocía el respeto hacia las demás personas, y una mujer humilde, una mujer llena de humildad, casada con un hombre lleno de soberbia y de orgullo. Escuche esto: a pesar de las experiencias vividas con un hombre inclinado al mal, injusto y soberbio, esta mujer Abigail no era una mujer turbada, sino una mujer que había encontrado la forma de no dañar su corazón y de no vivir llena de amargura y de resentimientos con un hombre malvado. Esta mujer seguramente tenía 20, 25, 30 años soportando a un hombre soberbio, testarudo, necio y terco. Pero esta mujer no era una mujer turbada. No era una mujer turbada. Eso significa que se puede vivir en un ambiente de turbación sin estar uno turbado. Se puede. Esta mujer había encontrado la manera de no dañar su corazón. ¿Se imaginan ustedes cuántas ocasiones un hombre terco y necio le había dañado el corazón a esta mujer? Seguramente en muchas ocasiones. Pero ella había encontrado una manera de no vivir con amargura, de no vivir con resentimientos hacia un marido malvado. ¿Cómo lo había hecho Abigail? Había aprendido a vivir bajo las virtudes del cristianismo. Había aprendido a vivir bajo principios y valores cristianos. A pesar de estar casada con un hombre malvado, con un hombre que no conocía el temor a Dios, con un hombre que no conocía la humildad, con un hombre que no conocía la sencillez, con un hombre que no era sabio. En segundo lugar, si queremos disfrutar del reposo de Dios en este tiempo difícil, debemos cultivar un carácter apacible.
Eso es importante. Cultivemos un carácter apacible. Ya no solamente se trata de principios. Una cosa son los principios, los valores cristianos. Otra cosa es nuestro carácter. Y el carácter, debemos cultivar un carácter apacible. En el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 28 y 29, palabras de Jesucristo que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si podemos encontrar descanso a pesar de una situación turbulenta que estemos viviendo, esto tiene que ver con vivir con el deseo de aprender siempre. Jesús dijo: aprended de mí, aprended. Necesitamos vivir siempre con el deseo de aprender, en lugar de tener una mente cerrada. En lugar de ser creyentes con una mente cerrada, debemos ser creyentes dispuestos, disponibles cada día para aprender cosas que no sabemos. Esto tiene que ver, amados hermanos y amigos, con vivir con mansedumbre, en lugar de vivir con una actitud belicosa, en lugar de ser cristianos belicosos, problemáticos, personas intocables, personas que con cualquier cosita se enojan. Deben aprender a vivir con mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso. Hay muchas cosas que queremos aprender de Jesucristo. Queremos aprender de la unción, queremos aprender de muchas cosas, del poder. Pero ¿por qué no aprendemos a ser mansos como Jesucristo? Cuando una de las virtudes más grandes que él tenía se llama mansedumbre. El creyente tiene que volver a la mansedumbre en lugar de una actitud belicosa. En lugar de ser un creyente enojado, tiene que ser un creyente manso, viviendo con una humildad interna. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque son las palabras de Jesucristo cuando dijo: aprended de mí. Nunca podemos dejar de aprender que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, está hablando de una humildad interna. Viviendo con una humildad interna, en lugar de vivir con el orgullo y con la altivez. No debe caber. No debería de ocurrir en ningún momento que un creyente, que un líder, que un pastor sea orgulloso y que sea altivo. Porque eso no contrasta. Eso no cabe en el cristianismo. Eso no cabe en el evangelio. En el evangelio cabe la humildad, la sencillez, que es diferente. El tipo de personalidad que desarrollemos en nuestra vida puede afectar el descanso espiritual de nuestra alma. Se lo repito, el tipo de personalidad que usted y yo desarrollemos puede afectar el reposo, el descanso espiritual que Dios quiere traer para nuestra alma. Es importante nuestra personalidad. Es importante nuestro carácter. Por eso necesitamos un carácter apacible. Recuerde usted lo que la Biblia habla acerca del rey Saúl y de David. Dice la Escritura que había un espíritu malo de parte de Dios que afectaba al rey Saúl.
Y cuando este espíritu malo venía, él, porque tenía un carácter soberbio y orgulloso, el espíritu malo que él tenía lo hacía angustiarse, desesperarse y quería desaparecer. Era una turbación que este hombre tenía en su espíritu, producto de su carácter, de ser orgulloso, altivo, soberbio, impaciente. ¿Y qué es lo que ocurría? Nadie le podía resolver aquel problema. Nadie podía traerle paz y tranquilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que traían a David, aquel muchacho de 17 años, 16 años, que tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, entonces la paz de Dios venía sobre Saúl el rey. ¿Usted cree que lo que traía paz al corazón de Saúl era la melodía que David cantaba, la forma magistral, la forma hermosa en que él tocaba el arpa? No tanto por eso. No era tanto. Seguramente la buena ejecución de David con el arpa, lo que provocaba la paz en el rey Saúl, era la presencia de Dios que había en David. Era que David era un hombre de un carácter noble, humilde, sencillo, y la paz del Señor reposaba en David. Y por eso cuando traían a David a la presencia del rey, el rey se tranquilizaba, el rey se calmaba de ese espíritu malo. Así que el tipo de personalidad que desarrollemos puede afectar el descanso espiritual que Dios nos quiere dar. Y no importa si una persona es cristiana, es líder o es pastor. Si en su personalidad, en su carácter, no es una persona que tiene paz, tranquilidad, que tiene sosiego, que aprende a descansar, que aprende a tener paciencia, y es un hombre desesperado, inquieto, atolondrado, sencillamente no va a tener la paz de Dios. Aunque sea un líder de Dios, aunque sea un siervo del Señor. Así que necesitamos cultivar un carácter apacible. Usted necesita cultivar eso. Si hay un creyente que es desesperado, un creyente que es, como decimos, de mecha corta, que se enciende rápidamente, que es bien belicoso, que es enojado, que es impaciente, que pierde el control, que el carácter lo traiciona, que fácilmente daña a los demás con su carácter, no es posible que no cambie. Tiene que aprovechar que el cristianismo es sinónimo de cambio y debe de poner eso delante del Señor, porque Dios no le ha llamado a eso. Dios no me llamó a tener un carácter desesperado a tal grado que los demás tengan que estar sufriendo mis problemas de personalidad y de carácter. No es posible. Dios me llamó a tener un carácter apacible, dócil, entendible, paciente. Y si yo tengo ese tipo de carácter, entonces voy a aprender a disfrutar de la paz del Señor. El reposo de Dios va a ser parte de mi vida. El descanso espiritual que Dios quiere darme, yo voy a poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque he estado cultivando un carácter apacible. Y número 3, permitamos el quebranto y el arrepentimiento. Permitamos el quebranto en nuestra vida. Permitamos el arrepentimiento en nuestra vida. En el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 38, y luego del 44 al 50 quiero leer. San Lucas 7, 36. Dice la escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando,
comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Y le dijo al fariseo: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado, no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Y le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermosa historia, qué experiencia más profunda. Era costumbre que cuando una persona llegaba a una casa, en esas calles desérticas, llenas de mucho polvo, lo primero que hacían con el visitante era ponerle una paila con agua y una toalla para lavar sus pies y secar. Y Jesús ni eso le puso el fariseo. Y Jesús le reclamó al fariseo y le dijo: yo entré a tu casa, ni siquiera agua para mis pies me diste, pero esta mujer me los lavó con lágrimas de sus ojos. No me diste una toalla, esta mujer con sus cabellos me los secó. No ungiste mi cabeza con un aceite, esta mujer rompió un frasco de alabastro puro sobre mi cabello. Un frasco de alabastro que, según el precio de ese frasco, era como el salario de un año de una persona con salario mínimo en nuestros países de América Central. Carísimo aquel perfume. Y esta mujer rompió el frasco para derramarlo sobre Jesús. Y todavía, cuando Jesús le dice a esta mujer: tus pecados te son perdonados, los demás, los que no habían hecho nada, los que no habían hecho nada con Jesús, empezaron a criticar. Eso es bien delicado. Muchas veces la gente que no hace es la que critica. Así de sencillo. Porque los que están haciendo a veces no tienen tiempo para criticar, porque están haciendo, están sirviendo. Y esta mujer, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces aquellos otros empezaron a criticar a Jesús. Y le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. La pregunta es: ¿quién no comete pecados, errores y equivocaciones? ¿Quién no comete faltas en la vida? Todos lo cometemos. Pero estos fariseos y estos que habían sido invitados a la comida se creían perfectos, se creían infalibles. Por eso vieron con desprecio a la mujer pecadora que había entrado. Hay lágrimas que producen cambios y abren la puerta del descanso en el Señor. Les repito, hay lágrimas en los ojos de una mujer y de un hombre que provocan cambios y que producen y abren la puerta del descanso en Dios. Las lágrimas de esta mujer provocaron un cambio en su vida. Y esas lágrimas de esta mujer de arrepentimiento por su pecado, de quebranto espiritual, esas lágrimas abrieron la puerta para que esta mujer
se fuera en paz. Jesús le dijo: vete en paz. Dios trajo paz a esta mujer. La puerta de la paz, la puerta del descanso en Dios se abrió por las lágrimas de una mujer que producieron un cambio. La Escritura dice que cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa, ella, dice la Escritura, detrás de él. Esta mujer no se puso del lado de Jesús. Esta mujer se sentía tan indigna por su pecado que no se puso ni siquiera enfrente de Jesús. No se quiso poner ni enfrente ni al lado. Se puso detrás de Jesús. Detrás de él es la actitud que reconoce la pena y la vergüenza que hay dentro de un corazón sincero. La pena, la vergüenza por su pecado era tan grande, y era tan grande la sinceridad de su corazón, que ella no se sentía digna y se puso detrás de Jesús para pasar inadvertida, para que nadie la mirara, mientras los demás se presentaban con Jesús enfrente de él dándole la mano. Esta mujer, que se sentía indigna y que reconocía su pena y su vergüenza, se acercó a Jesús detrás de él. La actitud de esta mujer es impresionante. Nadie, absolutamente nadie, había hecho eso con el maestro, y no registra la Biblia a nadie que hizo eso después de esta mujer. En toda la historia del Nuevo Testamento, la única ocasión que muestra de una persona que derramó lágrimas en los pies de Jesús fue esta mujer pecadora. La única experiencia que nos enseña la Biblia de una mujer que secó el cabello de Jesús que secó los pies de Jesús con sus cabellos, fue esta mujer. La única ocasión que registra la Biblia de una persona que no paraba de besar los pies de Cristo fue esta mujer. Es más, Jesucristo vino a la tierra y se fue a la cruz en sacrificio por nosotros, y no muestra nunca la Biblia otro ser humano que le haya besado los pies como esta mujer. Ni antes de esta mujer, ni después de esta mujer pecadora, hubo alguien que rompiera un perfume carísimo en la cabeza de Jesús, en sus cabellos. No muestra nada en la Biblia eso. Por eso le digo, la actitud de esta mujer es impresionante. Quedó registrada como la única persona que hizo estas cosas delante de Jesús. Esta mujer representa el modelo real de la sencillez y del quebranto emocional y espiritual. Esta mujer representa a las personas frágiles, porque ella reconoció que era frágil, que era pecadora. Esta mujer representa a las personas frágiles, a las personas débiles. Representa a las personas que están sujetas al error y la equivocación, como usted y como yo. Esta mujer representa a las personas sujetas a un error, pero que se quebrantan. Personas que lloran, personas que reconocen y personas que se arrepienten de sus errores. Esta mujer sencillamente me representa a mí y representa la actitud que usted debe tener como hija de Dios, como hijo de Dios. Reconocer que somos personas frágiles, que somos personas débiles, sujetas a equivocarnos y a pecar, pero que también, a pesar de ser personas sujetas a equivocarnos, a cometer errores y a pecar, también tenemos que ser personas que aprendemos a quebrantarnos. Necesitamos ser personas que aprendemos a llorar delante de Dios por algo malo que hemos hecho.
Necesitamos ser personas que reconocemos nuestras equivocaciones, pero también necesitamos ser personas que nos arrepentimos de nuestros errores. Conclusión. ¿Quiere vivir en el reposo de su Señor y vivir en paz con Dios? ¿Quiere usted vivir en la paz de Dios y en el reposo de Cristo? Entonces viva practicando virtudes y principios cristianos. En segundo lugar, desarrolle un carácter apacible, manso y humilde. Y en tercer lugar, practique el quebranto espiritual, reconociendo sus errores y sus pecados cuando los ha cometido.